porque después que usted dice así, ya no puede volver atrás. Ya después que usted diga sí, no hay vuelta atrás. Y nosotros pues nos sentimos agradecidos. Quiero también saludar a nuestro hermano Alexis, a nuestro hermano Alexis Méndez, su esposa Delia de Méndez, nuestro hermano Pedro Cedeño, su esposa Santa de Cedeño, también a nuestro hermano Manuel, hermana Génesis. También quiero saludar especialmente a nuestro hermano Euclides, la pastora Trinidad. ¿Están acá? Gloria a Dios. También quiero saludar a nuestro hermano Moisés, su esposa Eurea, Ana de Eurea, y a todos los hermanos ministros. Si hay alguien que falte, puede levantar su manito, amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Euclides, gloria a Dios. No veo la pastora Trini. Gloria sea el nombre del Señor. De verdad, gracias por respaldar esta actividad a cada uno de mis hermanos. Mi hermano Wilfredo Saavedra. Oye, no lo vi, qué raro, mi hermano, porque de lejos se ve. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ruth de Saavedra. Gloria al Señor. Nos sentimos agradecidos por todos los hermanos. Amén. También quiero saludar a mi esposa Andreina, está por allá, como escondida, como Saúl escondida del albagar. Me siento agradecido, amados hermanos, nuestra hermana apóstol Iraina Gibson. Amén. Dios te bendiga, mi hermana. Disculpe. Nuestra hermana Dani, también de Lozano, en Palo Grande. Gloria a Dios. De verdad nos sentimos agradecidos porque se dieron cita a este momento tan especial, como dijo nuestra hermana apóstol Iraima Dixon. Son momentos de sentimientos encontrados acá. Uno, de haber realizado una labor muy ardua, muy fuerte, y otro, pues, queriendo hacer todo, amén, con las pilas al 100%. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por eso. Yo quisiera leer la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Ezequiel capítulo 4, versículo 9. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Gonza desde Carúpano. También queremos dar consuelo a nuestros hermanos pastores Córdoba, que la hermana Jordi perdió a su papá el día de ayer, y de verdad mandamos una condolencia. Ellos están en Carúpano, Cachunchú, y de verdad queremos darles desde acá, de San Félix, esa palabra de fortaleza a nuestros hermanos que están allá. También a nuestro hermano Franklin, ¿no? Perdió su mamá el día de hoy. Bueno, noticias lamentables, tristes. Hace unos días nuestro hermano Xiomar Rimas también perdió a su papá allá en Cabanal, y nos sentimos de verdad por esa parte mucho pesar, y deseando que todos los hermanos puedan recibir el aliento y la fortaleza de parte del Señor. Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás
a vista de ellos al fuego del excremento humano. Padre, te doy gracias por este momento que me permites poder llevar tu palabra, Señor. Glorifícate, Dios, y ayúdanos, Señor, para que sea tu palabra en estos momentos, sea bendita, Señor, y pueda bendecir a todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muchas gracias. Los que puedan sentarse. Gloria al nombre del Señor. El profeta Ezequiel hace una palabra profética y escucha de parte de Dios para que él haga como una especie de una maqueta sobre Jerusalén, en la plaza de Jerusalén, y que haga esa maqueta con sus murallas, más o menos para que el pueblo entendiese, y que se acostara 390 días del lado izquierdo y 40 días del lado derecho, 430 días que iba él a tener en toda esa prueba que iba a tener el profeta Ezequiel. Y le dice que toma para sí trigo, cebada, habas, millo, avena, uno de los cereales más tremendos, ¿verdad? Una de las cosas más extraordinarias son todos esos cereales lo iba a poner en una vasija mezclado con miel y la iba a amasar. Pero y para utilizar tenía que usar excremento humano, quemar el excremento humano y después que quedara la ceniza, poner esa masa encima de ese excremento. Él, por supuesto, dijo: Señor, ninguna cosa inmunda ha pasado por mis labios. Pero ¿qué quieres hacer con eso? Al menos, si me permites, excremento de bueyes. Y él dijo: sí, está bien, cóselo. Era el sitio, lo que iba a ser sitiado Jerusalén por el ejército de Babilonia. Fueron sitiados 430 días. Todo ese tiempo fue sitiado Jerusalén y él lo puso para que a vista de todo lo hiciese, comiendo un cesto de ciclo, que es aproximadamente 200 gramos de esta masa que tenía que comer por día y aproximadamente unos 300 mililitros que tenía que tomar de agua por día. Esto lo hizo el profeta Ezequiel. Pero más allá de esto, él estaba hablando también el Señor de que ellos iban a poner este pan inmundo a las naciones. Amados hermanos, no solamente habla el profeta Ezequiel sobre esto, sobre el sitio, sobre el que le iba a acontecer a Israel, todo lo que iban a pasar de hambre y todo lo que iban a hacer en el tiempo que iban a ser deportados y el regreso, y no solamente con él, sino que dice la palabra que también Israel y Judá, que eran 390 años del lado izquierdo para Israel y 40 años para Judá. Esto es una de las cosas más terribles, porque el día de hoy, amados hermanos, hasta el día de hoy, ellos están ofreciendo ante Dios pan inmundo. ¿Y qué era ofrecer pan inmundo? Lo dice Malaquías cuando en su primer capítulo él le habla diciéndole que el Señor a un padre de familia tiene honra y también al Señor Dios hay temor. Si yo soy padre de ustedes y Señor, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Y ellos preguntan: ¿dónde te hemos deshonrado cuando me presentan pan inmundo delante de mí? ¿Qué es pan inmundo? Anteriormente en la ley había en el lugar santísimo una especie de una mesa y tenía que poner el pan de la proposición. Y este pan de la proposición, amados hermanos, tenía el peso de 5 kilos, un pan de 5 kilos, pero no era un solo pan, eran 12 panes que ponían en aquella mesa y aproximadamente ese pan medía
como 1 metro, que era el ancho de la mesa. Ellos tenían que colocar ese pan recién horneado y puesto allí. Aparte, el único sacrificio que regresaba al sacerdote era ese. Él ponía el pan y cuando terminaba los 7 días, porque había que sacarlo cada sábado, ellos tenían la dedicación de comerse todo ese pan. Era, según la narrativa bíblica, era el pan más santo porque estaba 7 días en el lugar santísimo. El pan no se endurecía, el pan no había ese proceso de envejecimiento, el pan permanecía tal cual como estaba. Pero él se queja, Dios, que tenían 2 cosas en el pueblo, los sacerdotes, que no había honra para Dios. Amados hermanos, no es el pan. Cuando estamos en este lugar, vamos a predicar, es la Biblia. Es el mismo Biblia. Todos usan la misma Biblia, quizás hasta la misma versión bíblica. No es el pan. Fíjense que Ezequiel, Dios le dice que use trigo, cebada, que use millo, que use avena, que use todos los cereales que ellos conocían y lo mejor, y lo mezclase con miel. Era un pan riquísimo, hermano, con sabores diferentes. Pero el problema no era el pan, el problema es cómo se elabora el pan. El asunto no es la palabra, el asunto es cómo predico la palabra de Dios. Y lo estamos haciendo dentro del lugar santísimo de cada templo. En el tiempo de Samuel escaseaba la palabra. Era la misma palabra, era la misma, los mismos libros, la misma ley. ¿Por qué escaseaba? Porque cómo se presentaba esa palabra era lo que escaseaba. Gente que en vez de predicar exclusivamente como está en la Biblia, empezaba entonces a buscar la manera de que pudieran pecar y poder seguir en el templo como tal. Una de las cosas más tremendas de acá, en Ezequiel, que dice, ustedes me van a ofrecer cuando esté en el exilio, y van a ofrecerme pan inmundo a las naciones. Yo los voy a dejar que ofrezcan pan inmundo a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, una de las cosas que Malaquías habla eran 2 que Dios le dijo al sacerdote, 2 cosas. Mi honra, ¿qué me presentas delante de mí? ¿Será que tú tomas algo que predicó otra persona? ¿Será que tú vas al internet y el éxito de un mensaje de una persona lo vas a tomar tú y lo vas a predicar en el altar? ¿Será que nosotros tenemos que estudiar la palabra, pedirle orientación a Dios, dirección del Espíritu Santo para predicar algo? ¿O predicamos aquí en el altar un pan inmundo solamente para tirarle ciertas puntas o hablar en contra de alguien en cual uno está contrariado o uno no, hay ciertos roces? Amados, ¿qué ofrecemos delante de la presencia de Dios? ¿Qué forma usted predica la palabra del Señor? Si usted predica la palabra del Señor para ponerse usted bueno y el otro malo, es un pan inmundo. Porque eso nunca lo hace nuestro Señor y Salvador Jesús. Otra de las cosas que habla allí es que ¿dónde está mi temor? Y él le dice a los sacerdotes Malaquías, ¿acaso hay un sacerdote que se queje de mí? ¿Habrá uno que busque leña o que prenda algunas luces en el altar? Lo más sencillo era eso, man.
que lo haga y que yo no lo ratifique, ¿será que en balde predica o en balde hace que pasa hambre a alguien que predica genuinamente? El pueblo de Israel, amado, llegó. ¿Será que el pueblo de Dios, los sacerdotes hoy en día, cómo hacen? ¿Cómo ministran? ¿Qué tiempo tiene usted para traer un pan bien sazonado por la palabra? ¿Qué tiempo usted dedica? ¿Será que cuando va a agarrar, será que predica un quemadito, o ya predicó 10 veces y lo vuelve a predicar nuevamente? ¿Cómo usted hace delante de la presencia de Dios? Porque allí Malaquías le estaba exigiendo a los sacerdotes: ¿por qué te fuiste a trabajar? ¿Y por qué me hallas que mi mesa es detestable? Porque no se alimentan, no tienen el dinero, o Dios no le provee el dinero. Por eso los sacerdotes se fueron a trabajar. Y desde el tiempo en el cual Dios dejó de Malaquías hasta el tiempo, pasaron exactamente 430 años del silencio de Dios. Y cuando llega allí, como ellos querían mantener el estatus, como querían mantener el orden, el dinero, entonces empezaron a vender animales, empezaron a tener, uno era el dinero del templo y otra era el dinero que circulaba romano, y ellos no podían traer el dinero romano porque era inmundo. Entonces había el campista, aleluya, que hacía ese dinero, pero el dinero del templo tenía que volverlo romano para poder comprar. Y todo eso empezó a generar ganancias. Si usted predica la palabra de Dios por ganancia, es un pan inmundo. Y cuando iba Jesús, entendió, dice la palabra, y según el salmista David, que había en su corazón algo que ardía, viendo cómo estaba, dice la misma palabra, que él no podía dormir, que él se sentía mal, viendo el templo en las condiciones. Dice: el celo de tu templo me consume. Quiere decir que no dormía viendo todo aquello, no podía pensar viendo aquello, no podía comer viendo lo que estaba haciendo los sacerdotes para mantener un estatus de alta de la aristocracia. Porque en el tiempo de Malaquías nadie quería ser sacerdote, pero en el tiempo de Jesús pasaron 430 años y todos querían ser sacerdotes, de tal manera que habían secta de los saduceos, ya habían sectas, se habían dividido ellos, y estaban entonces los fariseos, estaban los escribas, estaban los herodianos, 4 sectas que tomaban el control del templo porque decían que ellos cada uno tenían la verdad. Pero todos comían del templo y mantenían una aristocracia elevada, aleluya. Cuando el Señor le habla a Malaquías, le estaba diciendo a los sacerdotes que Él los puede mantener. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero el asunto está, amados hermanos, en que usted tiene que hacer un sacerdocio limpio, santo, puro, aleluya, sin ganancias deshonestas. Y eso para muchos es imposible. Tienen que cambiar a pan inmundo y tienen que cambiar todas las cosas para poder recibir. Y entonces oprimen al pueblo, porque oyen la gracia, amados hermanos. Es algo de corazón. Si usted diezma, diezme de corazón. Si usted ofrenda, ofrenda de corazón. No es algo que la gente impone. Ya Dios no lo está imponiendo.
Ya no es una ley, aleluya. Tanto que el apóstol Pablo habla ofrenda a los santos. ¿Por qué él no habla diezmo, sino ofrenda para los santos? Porque el diezmo es de la ley, la gracia es ofrenda para los santos. Pero si usted da 10% o más del 10%, está sembrando generosamente. Hay una ley allí que dice lo que usted debe dar. Pero si usted da más allá, usted está sembrando generosamente. Pero si usted da menos o no da nada, usted siembra escasamente. Eso usted lo debe hacer porque es una relación de cada uno que ofrenda con Dios. Porque si alguien viene diciendo, no diezmen, y usted dice, bueno, si el hermano está diciendo un estudio, no diezmen. Si nuestro padre Abraham, el padre de la fe, diezmó, ¿cómo serán los hijos? Si él diezmó, ¿cómo serán los hijos de Abraham, en los cuales nosotros somos los hijos de él? ¿Qué fe usted tiene para dar a Dios? Si el padre de la fe tuvo redundancia aquí, fe para dar, ¿por qué usted no da? Porque usted está sembrando y está ofreciendo delante de Dios pan inmundo. Porque es así, amado. Ofrecen pan inmundo. Y aquellos que no le gustan dar, toman entonces algún estudio o algo y se ponen allí para no dar. Pero la palabra nos dice que Dios ama al dador alegre. Dios los ama, no lo bendice. Más allá de la bendición, lo ama. Por eso, amados hermanos, una de las cosas que me ha permitido a mí crecer espiritual y financieramente es diezmar. Es algo que cuando me dieron esa clase a mí, el Espíritu Santo me la confirmó, porque esto es algo del Espíritu cuando uno diezma. ¿Cómo alguien puede hablar en lengua y no dar ofrendas y diezmo? ¿Será que el Espíritu Santo no le habla? Por eso, ¿qué es lo que pasaba en la antigüedad? Los sacerdotes dejaban el sacerdocio a causa que el pueblo no daba. ¿Qué ocasiona esto cuando usted quebranta esos mandamientos del Señor? Hace que los obreros dejen de ser obreros ya directos. ¿Para qué? Para dedicarse a la parte secular y no depender de un principio bíblico. Yo trabajé 25 años en una empresa y Dios tuvo detrás de mí 4 años para yo retirarme de la empresa y trabajar las 24 horas o tiempo completo en el Señor. Para mí fue fuerte, pero yo doy la gloria al Señor. Y puedo decir como aquel rey David, salmista y profeta, diciendo, yo he sido joven y envejecí, y no he visto un justo desamparado, ni aún su descendencia que mendigue pan. Yo doy gracias al Señor, amados hermanos, que Dios me ha bendecido. Y a pesar de todas las circunstancias que nosotros podemos ver en nuestros ojos, Dios me ha bendecido. Y la iglesia sigue creciendo. Y el ministerio se sigue extendiendo. Por eso hoy quiero decirle al hermano que está entrando, nuestro hermano, que eso es algo primordial que nosotros debemos entender todos los ministros del Señor. Que Dios es el que nos paga en el cielo y en la tierra es el que mantiene a todos los ministros. Él va a usar al que tenga que usar. Y cuando alguien me invita, a veces en el exterior, me dice, hermano, ¿cuánto usted cobra? Yo no cobro nada, hermano. Si usted no me quiere dar nada, no. Y muchas veces he ido al exterior
y no me dan nada. Parece que como para probarme. Y me vuelve a invitar y vuelvo a ir y no recibo nada. Y a la tercera vez me vuelven a invitar y vuelvo a ir. Con mi pasaje de ida y de vuelta no me dan el pasaje. Y a la tercera vez dicen, hermano, lo estamos probando. A ver si usted era un pesetero. A ver si usted se movía, ¿era por dinero o se movía? ¿Usted cree que si me prueba un hombre no me prueba Dios? Dios nos prueba, amados hermanos. Y sabe cuándo uno usa este ministerio para ganancia y cuándo lo usa genuinamente para la gloria del Señor. Él conoce nuestro corazón y sabe con qué intención nosotros actuamos. Por eso, este profeta amasó uno de los panes más ricos, pero el olor que representa cocer el excremento y poner la harina, dice, te lo tienes que comer. Estaba hablando de uno de los más grandes profetas. Cómelo. A veces cuando Dios me pasa por problemas, Él me está probando. A veces cuando me pasa por escasez, digo, Él me está probando, gloria a Dios. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tuvo escasez? Sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. Sé lo que es estar saciado y sé lo que es tener hambre. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Siendo un hombre de la más alta aristocracia de ese entonces, siendo un hombre con los estudios más superiores, siendo un hombre que en la carne podía él entender, aleluya, que era un hombre según la ley de la tribu de Benjamín. Son dos tribus puras, una de ellas es Benjamín, circuncidado al 8º día. No solamente era fariseo, sino que su padre fue fariseo. Fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Yo escuché bien esto. En cuanto a la ley, irreprensible. Cuando Jesús venía y estaba con los fariseos, le reprochaba según la ley. Y los que estaban allí le reprochaban. Pero llegó un fariseo joven, rico, se postró delante de él y dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y él, Señor, le dice, has hecho los mandamientos, lo he hecho. Ama a tu Dios, lo amo de corazón. Amas a tus padres, lo respeto y siempre lo he hecho. Desde joven he hecho todo. ¿Qué haré más? Dice la palabra que Jesús lo amó. Escuchen bien, Jesús lo amó y no tuvo reproche. Fue irreprensible, no solamente porque la palabra lo habla allí en Filipenses, sino que también Jesús no tuvo reproche de este hombre joven. Y le dice, te falta una cosa. Y no le habla de la ley, porque eso no está en la ley. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sigue. Al momento estuvo triste aquel joven y se fue triste por lo que había escuchado para ser salvo. Y los discípulos que vieron a aquel joven dijeron, Señor, esto es imposible. Nosotros hemos dejado todo lo que hemos dejado, pero está diciendo que lo venda y se lo dé a los pobres. Nosotros lo dejamos, pero está diciendo que lo venda. Que venda todos los bienes que había tenido y se lo da a los pobres y sigue. A nadie le dijo eso. Y él dijo que eso no lo podía hacer nadie, es verdad. Pero lo que es imposible para el hombre, dejar todo y servirle al Señor,
venderlo todo era para Dios posible. Y como él lo amó allí, ese joven era el apóstol Pablo. Y ese joven, amados, yendo para Damasco, ya Dios lo había llamado, ya Dios lo había amado, porque cualquiera dice, no, nadie lo llamó, sí. Él había tenido un encuentro con Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice, yo conocí a Jesús en la carne. Y es verdad, yo lo conocí en la carne. Y cuando él me pidió seguirlo, lo que me pidió fue muy difícil, porque él estaba en la carne. Pero ahora soy una nueva criatura, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora yo no lo conozco en la carne, sino en el Espíritu, aleluya. Lo que era imposible, él vendió todo lo que tenía, se lo dio a la iglesia, lo gastó todo y sirvió al Señor aún en las condiciones más terribles. Lo hizo el apóstol Pablo, pero fue porque tuvo un llamado de Dios, fue porque Dios lo amó, aleluya. Dios amó a ese hombre, amados hermanos, no lo amó persiguiendo, lo amó antes. Y él sabía quién era Saulo. Por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Si tú desde pequeño tú me amas, aleluya. ¿Quién eres, Señor? Jesús, a que tú persigues. Yo te amo. Yo quería conocerlo. Amados, una de las cosas que nosotros debemos entender como ministros es nuestro llamado. ¿Qué te falta para cumplir el llamado? ¿Estás inactivo? ¿Qué te falta? ¿Por qué no estás haciendo el llamado santo de Dios? Como alguien, amados, tiene que ser bien difícil para una persona no tener su llamado, porque al que Dios ama lo capacita. Pero hay tantos miedos, hay tantas cosas, amados, que para nosotros nos es difícil comprender. Pero solamente al que dice, heme aquí, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. 3 cosas dijo Isaías, envíame a mí. Y eso tenemos que entenderlo. Lo llamado que usted tiene, nadie, amados hermanos, le puede impedir que usted vaya. No hay algo sobre esta tierra que pueda impedir su llamado. ¿Por qué estás inactivo? Tiene que ser por la primera persona que no quiere hacer la obra de Dios. No hay manera. No hay manera. Yo tenía que ir al oriente del país y no tenía dinero. Había hecho todo, pero no tenía. Entonces en la noche llorando dije, Señor, yo no voy porque no tengo dinero. Y en la noche misma, cuando yo estoy orando, diciendo a los hermanos, no voy porque no tengo las condiciones económicas de ir. Se me aparece el Señor, me dice, tú me vas a decir a mí que no vas. Hermano, pocas palabras. Tú me vas a decir a mí que tú no vas. Él no me dijo, yo te doy. Él no me dijo, anda que yo, no. Tú me vas a decir a mí que tú no haces la obra de Dios porque te falta dinero. Le dije a mi esposa, mi amor, vámonos. Y dinero no hay nada, no vamos en cola. En cola, hermano. Y nos fuimos en cola. Y todo iba bien, hermano. Nos dieron la cola hasta una alcabala después del puente. Hay una alcabala allí y nos dieron la cola. Y allí espera y espera. Yo decía, bueno, ahí viene un carro, va a tocar. Un carro grande con aire. Nadie nos daba la cola. Entonces llegó un camión. Y el camión, todos los asientos delante estaban ocupados. Me dice, ¿para dónde va? Voy para Maturín. Yo voy para Maturín, me dice. Yo le doy la cola.
Pero yo veo así, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa dice, vámonos, vámonos. Nos montamos atrás. Pero el hombre tenía el carro fallando, hermano. Y nos echamos 4 horas desde ahí de la Campechana hasta Maturín. Las 4 horas con el sol más caliente. No solamente que estaba caliente, sino que llovió también. Llovió también. Amados hermanos, y cuando estaba lloviendo, dice, Señor, mira a tu siervo. Y cuando llego yo a Caripito, y dicen los hermanos, ¿qué ejemplo nos ha dado? Me dicen ellos, ¿qué ejemplo nos ha dado? Yo pensaba que no venía, pero lo que ustedes hicieron me da fe a mí también. Amados, tu esfuerzo hoy es un ejemplo para mañana, para que otros sigan adelante. No importa si hoy no hay, aleluya. No importa si hoy escasez, aleluya. Pero nadie te puede detener el llamado que tú tienes delante de la presencia de Dios, porque el día de mañana, delante del pastor de los pastores, vamos a estar nosotros, y ahí, ¿qué cuenta le puedo dar yo a Dios? ¿Qué le voy a decir yo a Dios? No, Señor, no fui porque no pude, no tenía dinero, yo quería tener un carro y esto y no tenía. Pero tenemos el dedo gordo también. Amén. Nadie puede detener a alguien que está cimentado en una fe bajo el Espíritu de Dios. ¿Usted cree que Elías no dejó todo? ¿Usted cree que Eliseo no dejó todo? ¿Usted cree que todas esas personas que fueron algo no dejaron todo? ¿Usted cree que Ezequiel no dejó todo? ¿Usted cree que todos esos grandes hombres de Dios no dejaron todo? Lo dejaron para servir al Señor. Este es el tiempo, amados, que la iglesia entra en apostasía. Y usted dirá, no, yo no voy a entrar en apostasía, hermano, si lo dice la Biblia, está clarito. Antes que Cristo venga, la iglesia entra en apostasía. No vaya a ser usted como un hombre llamado Pedro, que el Señor le dice, todos me van a dejar, porque estaba escrito en la Biblia. Salmo 22. Todos se fueron y me dejaron. Y él dice la palabra. La Biblia dice que todos me van a dejar. Y él sale. Señor, todos te dejarán, pero yo no te voy a dejar. Dios, no solamente Pedro, tú me vas a dejar, sino que me vas a negar. Señor, me estás ofendiendo con eso. Hermano, la palabra de Dios no se va a equivocar. Si la palabra dice que la iglesia del arrebatamiento entra en una apostasía, entonces mire que no caiga. Pero a veces nosotros, amados hermanos, si no tenemos la palabra, estamos cocinando la palabra en excremento humano. Y esa palabra dice, los esparciré y me van a dar panes inmundos. Él sabía ya, me van a poner panes inmundos. En todo donde vaya, me van a poner pan inmundo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra del Señor. Por eso, cuando usted quiera entrar en apostasía, el Espíritu le va a decir, estás en apostasía. Cuando usted quiera entender la palabra, el Espíritu Santo le va a decir, estás mal. Porque toda la iglesia entrará en apostasía. De una u otra manera entrarán. Una vez, una palabra que se cumplió. Porque hay ventanas que usted deja para el enemigo, pero hay ventanas que también deja para Dios, para castigar. Y Dios quería castigar a un rey llamado Acab. Y este rey Acab se rodeó por 400 profetas. Y Dios quería que este rey
cayera para castigarlo por la sangre que derramó en una de las heredades que él vilmente mató al dueño. Entonces él quería castigarlo, pero necesitaba una puerta. Necesitaba una puerta legal para castigarlo, para que la palabra de Dios se cumpliese. Mire cómo Dios hace. Y se rodeó entonces con ángeles. Y los ángeles decían una cosa, otra. Dijo, no. Esto tiene que ser un caso para los demonios. Y fue con los demonios, ángeles caídos, reunió a los ángeles caídos. ¿Cómo ustedes van a persuadir que este hombre sale a la guerra? Y decían un demonio de una manera y otro demonio de otra manera. Pero uno dijo, no, yo voy a persuadir acá para la guerra. ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a poner palabra de mentira en la boca de los profetas. ¿Por qué usted cree que entra la apostasía? ¿Qué palabra el enemigo puede poner en su boca? ¿Cómo el enemigo puso esa palabra contra todos los profetas? Porque el enemigo sabe lo que hizo. Como el rey, ellos comían todo alrededor del rey y en la mesa del rey y la comida del rey. Entonces puso al rey a pagarle todo para que profetizaran a su favor. Empezó al rey, aleluya. Una de las cosas, aleluya, cuando un ministro ama el dinero, es fácil de corromper. Y todos aquellos 400 profetas, el rey le daba dinero, profeticen. Y ellos profetizaban, el que me profetice bueno, le doy dinero. El que profetice bendición le doy. Y lo fue corrompiendo. ¿Cómo se corrompieron los 400 profetas? Por el dinero. Por el dinero, amados. Se corrompieron los profetas. Y dice la palabra del Señor, que están 399, pero falta uno. Y el rey dice, no faltará uno por ahí. Hay uno, pero ese hombre no me profetiza bueno. Quiere decir, aleluya, que este hombre llamado, aleluya, Micaías, este varón de Dios le decía, rey, endereza tus pies. Rey, estás mal delante de Dios. Rey, acomoda, no hagas aquello. Le profetizaba en contra. Y el rey se ponía, rey, no des dinero a los profetas. Deja que esos profetas, Dios los bendiga, alabado sea el nombre de Dios. Deja que los profetas sean revelados de Dios y que Dios los bendiga. No le des tú nada. Los vas a volver flojos. Porque no van allá a buscar delante de la presencia de Dios. Entonces a él no le gustaba. Imagínense un pastor que no amonesta. Imagínense un ministro que del altar no amonesta. ¿Qué sociedad estamos nosotros criando? ¿Qué cristiano nosotros estamos? Dice la palabra, la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Yo sé, porque me lo dijo claramente el Espíritu Santo, el carácter de los hombres cristianos en los tiempos postreros. Desleales, mentirosos, falsos, hipócritas. Y eso no es del mundo, ¿no? Eso es de entre la iglesia. Pero ¿por qué están formando ese temperamento, ese carácter dentro de la iglesia? Porque no son amonestados. Todo se lo deja pasar, aleluya. Y si diezma y ofrenda bien, más todavía. No se amonesta. Tienes miedo de hablar la palabra. Tienes miedo de que se vayan. No los amonestas por la palabra. ¿Cómo se cría un cristiano que no es amonestado? Por eso los profetas, amados, tienen que hablar la palabra tal cual como viene la rema. Y yo le digo a los profetas, digan lo que, no me adornen, dime lo que tengo que hacer. Hoy ese carácter es producto de lo que los ministros que no quieren entender, no aceptan una disciplina.
se van de la iglesia, dividen una iglesia, van y buscan y lo ponen al frente, quieren ahí mismo ser pastores, sin tener un carácter de oveja. Y esos divisionistas y malos, perversos, ¿qué van a formar? Igualitos, o mismas ovejas. Las mismas ovejas. Porque no hay una amonestación, una corrección. Y usted tiene la obligación de parte de Dios de corregirlo. Por eso cuando el profeta Micaías llegó a la presencia, llegó uno y dijo, habla igual que los demás. Habla que le va bien. Dile que vaya a la guerra y va a ganar la guerra. Dile que va a venir en bendición. Y aquel profeta dijo, rey, vas a venir en bendición. Sal a la guerra, que tú vas a ser bendecido. Pero sabe que el rey no le hizo caso. Y le dijo, qué extraño. Tú siempre me profetizas mal y ahora me vas a profetizar bien. Estás mintiendo. Aleluya. Tú siempre hablas mal contra mí. Endereza los pasos, estás en pecado acá. Mira, rey, estás corrompiendo los profetas. Y empezaba él. Y ahora me vas a decir que Dios me va a bendecir. Estás mintiendo. Dime la verdad. Y dice, te conjuro delante de Dios, dime la verdad. Y el profeta dice, ¿quieres que te diga la verdad? Sí. Vi una visión que el pueblo de Israel estaba como pastor sin ovejas. ¿Qué quiere decir con eso? Déjame decirte la visión y lo que Dios hizo para engañar. Ahora le dijo la verdad. Y le dijo cómo había reunido y que si sales a la guerra vas a morir. Entonces, diciéndole la verdad, el rey dijo, no, pero no me gusta esa palabra profética. No creo que Dios me vaya a matar. Bueno, anda pues. Y el rey le dice, si yo vengo de la guerra, méteme en la cárcel. Si yo vengo en la guerra, te mato. Y dice, si tú vienes de la guerra, Dios no ha hablado por mí. Alabado sea. Los profetas tienen que ser valientes para dar la palabra, aleluya. Y confiar la palabra, la rema que ha venido a su presencia. Si tú vienes vivo, yo no soy profeta, dijo. Digno eres que me mates. Por eso hoy en día, amado, hay hasta concilios, federaciones que no aceptan ni profetas. No aceptan profetas. Dicen que no, en los tiempos va a haber profetas falsos. Pero es que hay pastores falsos, evangelistas falsos. Siempre, dice el libro de Judas, siempre ha existido gente falsa dentro del pueblo. Siempre, amados hermanos. Decir que ahora es que son los falsos, no. Desde tiempos antiguos había un Caín, aleluya, que ponía aquella ofrenda y le enseñó a ver su hermano a ofrendar. Él le enseñó a su hermano a ofrendar. Y así se presentaba el mal. Y así se presenta a ofrendar. ¿Quién le enseñó a ver? Caín. Por eso, amados hermanos, hoy en día se necesitan hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres comprometidos con Dios. El apóstol Pablo dice, si aún quisiera ayudar a los hombres o ser adulante a los hombres, no sería siervo de Dios. Y el Señor me hablaba unas palabras que desde Guatemala un pastor me habló y me dijo, pastor, tengo algo para ti. Y me da una palabra cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. Y al final de ese capítulo 5, dice, bienaventurado, que por mi causa os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros, los maldigan. Dice, levanta tu rostro
y gózate y alégrate. Miren, cuando nos hablan mal, nos entristece. Pero el Señor dice ahí, levanta tu rostro y alégrate y gózate. Porque el día en que te desprecie por causa mía, tu galardón es grande en el reino de los cielos. Tu galardón es grande en el reino de los cielos. Así que si te vituperan, no te preocupes. Si hablan mal de ti mintiendo, no te preocupes. Que siempre va a haber gente que va a hablar mal de los que sirven genuinamente al Señor. Para desanimarlos, pero eso no nos desanima. Eso nos da gozo. Que estás haciendo la obra bien, aleluya. Eso te da alegría porque estás haciendo la obra bien, aleluya. Amén. Mal fuera que te adulen. Ahí sí. Cuando te empiezan a adular y cuando te empiezan a decir cosas bonitas, aleluya. Y uno como el ego se le engrandece. Entonces el Señor dice, no te alegres porque te dicen cosas bonitas. Eso solamente apártalo. La gloria del Señor. Amén. Dice, la gloria es de Dios. No, tú eres bueno, la gloria es de Dios. No soy bueno. El único bueno es Dios. Que tú predicas bueno, yo no sé predicar. La gloria es de Él. Amén. ¿Qué pan usted lo está cociendo? ¿Con qué fuego? ¿Será con leña? ¿Con qué lo está haciendo? Porque todo el fuego y el combustible que usted use, el pan agarra ese sabor. Si usted cocina con una leña que va a tener un fuego y lo asa, pero esa leña es hedionda, ese pan es hediondo, porque todo pan que se ponía en el altar, todo pan, 12 panes de 5 kilos, tenía que cocerse, escuche bien, al lento. Dice que pasaba todo el día cociéndose en la ceniza, para que todo ese olor, así que cuando iban a cocer ese pan, no era cualquier leña, no era cualquier combustible, tenía que ser un combustible, una leña adecuada. ¿Por qué? Si Él es el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? ¿Por qué mandó Dios a cocer un pan tan rico en excremento? Porque eso es lo último del hombre. Eso es lo que ya el hombre desecha. No uses la palabra de Dios con lo que los hombres desechan. No levantes el fuego en el altar con lo que los hombres desechan. Para Dios tiene que ser genuino. Para Dios tiene que ser único. Para Dios, cuando estés aquí, tienes que hacer algo de sacrificio para que ese pan esté sazonado con sal, con gracia, delante de su presencia. Aleluya. Hoy en día necesitamos eso. Gente, amado, humilde. Yo no soy humilde. El humilde es Él. Yo no soy pacífico. El pacífico es Él. Yo no solamente reflejo los dones del Espíritu que Él me da. Yo no soy amoroso. El que es amoroso es Él. El amor no es una palabra. El amor es la esencia de Dios. Y Él derrama su amor en nuestros corazones. Así que si yo amo, aleluya, es por Él. Es por Él. Si yo reflejo algo,
no reflejo lo que soy yo. Porque el día en que yo me aparte del Señor y Él se aparte de mí, voy a reflejar lo inmundo y lo malo que es el hombre. Así que a todos los ministros presentes, a los que aspiran a ser ministros, ¿qué pan estamos dando a la iglesia? ¿Será un pan que edifique y tenga temor? ¿Será un pan que le diga a los hijos a su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Será que tú le estás dando un pan para honrar a Dios y le estás dando un pan para temor de Él? ¿Qué pan estás dando? Porque la palabra tiene que tener dos efectos según Malaquías: honra para Dios y temor de Él. Isaías 11 dice los 7 espíritus de Dios. Dice que el Señor lo ungió, lo bendijo y puso en él espíritu de temor. Y yo cuando leí esa palabra, yo le decía: Señor, dame espíritu de temor. De tal manera que cuando yo me desvíe un poquito, tenga temor y me recoge, yo mismo. Si algo he dicho que me pueda venir una rema y decir: lo hiciste mal, y me corrijo. Así yo soy con Dios todos los días. Todos los días, hermano. No dejo que la carne reciba gloria, aleluya. No dejo que alguien me pueda... No. Yo no lo hago, hermano. No lo hago. Porque sé que la carne no se puede dar un ápice, un gin, algo. No se puede hacer. Entonces necesitamos que la palabra que nosotros predicamos, la gente sienta, uno, honrar a Dios. Porque el mismo Señor dijo 3 cosas para honrar. 3 cosas para honrar. Honrar a un pastor, dice la palabra. Honrar a un ministro. Honrar al sacerdote, la primera honra. Segunda honra, honra a tus padres. Eso es lo que dice la palabra. Y tercera honra, honra al más necesitado. 3 honras, dice el Señor ahí. Por eso Isaías pudo decir, como dijo Jesús, bien dijo Isaías, ustedes diezman hasta la menta. Ustedes diezman todos, aleluya. Pero han pasado lo más importante de la ley, la misericordia y la justicia. Lo han pasado por debajo. Es bueno hacer eso, pero sin dejar de hacer aquello. Bien dijo Isaías, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dijo Isaías eso? Porque no honran a los sacerdotes, no honran a los padres, ni tampoco honran a la gente más necesitada que usted vea. Y van a hablar de temor, aleluya. Es necesario, porque solamente es un mandamiento, no hay un corazón sincero para dar. No hay, no existe. Amén. No hay, amados hermanos. Por eso, esta noche, toda palabra que salga de este altar tiene que dar un mensaje importante. Honra a Dios. Es lo primero, honra a Dios. Y segundo, tener temor. Amén. Ya Cristo está a las puertas. Y si aquí en este altar usted no da esa referencia, esos 2 objetivos de la palabra, estamos poniendo un pan inmundo. Si en su iglesia usted no pone que tiene que tener respeto y temor de Dios, ¿cómo te conduces en la iglesia? ¿Cómo le hablas a un ministro? Si usted no tiene eso, aleluya, le han enseñado mal.
le han enseñado. Vamos a ponerse a nuestros pies. Voy a invitar a mi hermano Alexis Méndez, a mi hermano Wilfredo, mi hermano Pedro, mi hermano Manuel, mi hermano apóstol Iraima, por favor venga. Mi hermana Trini, ¿está por allí? ¿Se fueron Euclides? Ok. Mi hermana Dani, ¿pueden pasar acá? Gloria a Dios. ¿Qué más? Hermano Moisés, por favor, puede pasar. Eduardo, ¿está por aquí? Amén. ¿Quién más? Gloria a Dios. Amén. Si hay otro ministro, puede pasar. Yo voy a estar invitando a nuestro hermano